Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo. Mi nombre es Miguel Alejandro Atencio. Yo soy profesor del área de Educación Física y Deportes de la Universidad del Valle y hoy estoy con ustedes acompañándolos en la charla de sedentarismo. La idea es que hoy miremos un poco qué es el sedentarismo y cuáles son sus causas y consecuencias. Entonces, para iniciar, podemos definir un poco qué es el sedentarismo y básicamente lo podemos definir como actividades que realizan las personas sentadas o reclinadas mientras están despiertas y que utilizan muy poca energía. Poniéndolo en otras palabras, es como cuando me levanto, ¿cierto? Y en teoría pues, tengo todo mi día despierto o activo, pasar mucho tiempo sentado, acostado o reclinado, a eso se le llama tiempo sedentario. Entonces, las conductas sedentarias son las que requieren muy poco gasto de energía, o sea que como no me muevo mucho, no estoy utilizando, digamos, mi energía para realizar esas actividades, ¿cierto? Y eso, digamos que es considerado tiempo sedentario. Si nos vamos a definiciones un poco más especializadas, tenemos a diferentes autores, como por ejemplo la literatura científica, habla de que el comportamiento sedentario se define como aquella actividad que genera un expendio energético que fluctúa entre 1 a 1.5 unidades de equivalente metabólico METs. Los METs son una unidad para medir el consumo de oxígeno. Como ustedes saben, el oxígeno nos ayuda a generar energía, entonces cuando yo necesito mucha energía, pues mi consumo de oxígeno va a ser mayor. Sin embargo, cuando estoy en una actividad en la cual no necesito moverme o estoy quieto, pues mi consumo de oxígeno es mínimo. Entonces, así lo define, por ejemplo, Pate y O'Neill en el 2008. Sin embargo, también, por ejemplo, Owen y Healthy en el 2012, lo definen como un estado de un comportamiento sentado que ocurre durante la mínima activación de los músculos esqueléticos, observado durante periodos de estar sentado de forma estática o simplemente recostado de cúbito. Básicamente, lo definen como cualquier tiempo en el cual yo estoy sentado o recostado y no estoy haciendo ningún tipo de actividad. Lo definen como tiempo sentado. Entonces, a eso es lo que se le llama sedentarismo. Pero ¿de dónde viene, digamos, el sedentarismo y de dónde se origina? Si nos vamos, digamos, a tiempos atrás, la historia del ser humano se caracterizó por arduas labores en campos y trayectos que recorrían a pie, que tenían que cazar, moverse, entonces iban moviéndose de un lugar a otro, ¿cierto? Y eran, digamos que, comunidades muy activas que mantenían con una exigencia física alta. Son nómadas aquellos individuos que no poseían un lugar fijo para residir, o sea, que estaban en constante movimiento, ¿cierto? Y como les expliqué, esa búsqueda de constante alimentos, digamos que los llevaban todo el tiempo a estar activamente más físicos. Lo podemos ver como ejemplo en la era prehistórica, los 10.000 a.C., cuando el hombre primitivo confiaba en su aptitud para sobrevivir, o sea, que hacía exitosas excursiones buscando alimento o cazando animales para poder, digamos, que sobrevivir, ¿cierto? Así inicia, digamos, nuestra cultura y por eso, digamos que esta generación era una generación físicamente muy fuerte. Posterior a eso viene la revolución agrícola o neolítica y es una era donde comienza un estilo de vida más sedentario. Esto debido a que ya el hombre comienza a ubicarse o a sentarse en algún lugar, ¿cierto? Y la actividad física, aunque todavía era alta por los trabajos y labores que tenían que hacer, disminuía un poco, pues ya no estaban en esa transición, digamos, de pasar de un lugar a otro. Otras culturas, digamos que luego tomaron ese movimiento, llevándolo, digamos, en sus prácticas, por ejemplo, en las prácticas de guerra, como el Imperio Persa, ¿cierto? Que exigían una estricta condición física, pero esta preparación o ese movimiento ya era un movimiento entrenado, ¿ya? Que los hacía, digamos, físicamente más activos.
Está también la era de Grecia y Roma, en donde está el cuerpo de mente sana y cuerpo sano, en donde ya digamos que ellos se enfocan en darle, digamos, una importancia a la actividad y al ejercicio físico. No estar sentado, sino que había que cuidar del cuerpo, ¿ya? Y vamos pasando a la Edad Media, donde ya no toda la comunidad o poca de la comunidad hacía actividad física, muy pocos hacían actividad física, solo los trabajadores, digamos, que estaban en el campo, los campesinos. Sin embargo, digamos, la realeza no, hacía poca actividad física, y se viene entonces la revolución industrial. La revolución industrial crea un cambio fuerte, porque con esta revolución se generan muchas máquinas, empresas, y básicamente la población se vuelve más sedentaria. Esto debido a que las máquinas inician a ayudar en algunos casos y en casos a reemplazar a los humanos en sus actividades de trabajo. Y llegando, digamos, durante toda esta época, entramos en lo que estamos hoy, en la actualidad, que es un mundo, digamos, que está muy conectado por todos los sistemas electrónicos, donde es una era digital y pasamos muchísimo tiempo sentado en pantallas, y el sedentarismo entonces ha incrementado, se ha disparado. Entonces, básicamente en la actualidad pasamos de sociedades que eran físicamente muy activas por sus quehaceres, por la búsqueda de alimentos, por el trabajo que tenían que hacer, y hemos pasado a la creación de grandes ciudades con avances en infraestructura, en donde lo que priman son los trabajos de oficina, el estudio virtual, ¿ya? Y básicamente la tecnología ha evolucionado tanto que, digamos, de esa manera ha afectado las conductas físicas de las personas, aumentando las conductas sedentarias. Aquí en esta imagen podemos ver entonces un clásico ejemplo de cómo era, por ejemplo, la evolución histórica en la forma de hacer las compras. Entonces, por ejemplo, vemos en 1590 cómo la mujer tenía que salir a caminar, ir a hacer las compras o al mercado, comprar, cargar su mercado y regresar caminando a casa. Vemos en 1920 cómo todavía se mantenía, digamos, esa misma costumbre. Vemos ya como en el 50 ya la persona va y debe hacer sus compras, pero ya no las carga, ya simplemente tiene un carro que le permite arrastrarlas. En los 90 también, ¿cierto? Donde ya merma, digamos, de cierta manera la actividad física que había que hacer para las compras, y vemos cómo se hacen las compras en la actualidad, donde una persona sentado desde su computador simplemente tiene que ordenar lo que necesita para su casa, y las compras le llegan a la puerta de su hogar. Claro está, digamos que es muy cómodo, pero miren entonces cómo ciertas actividades ahora requieren un mínimo de esfuerzo, donde la persona no tiene ni siquiera que moverse y todo lo puede hacer desde una posición sedente. Aquí voy a compartirles un videito que no lo vamos a ver en esta charla, pero que van a tenerlo posteados en su campus virtual, en donde se muestra qué es el sedentarismo de manera pausada y clara, y donde les indican que el 60% de la población mundial no realiza suficiente actividad física. O sea que estamos pasando mucho tiempo en una posición sedentaria. Entonces, ya revisamos también qué es sedentarismo. Es la posición, estar acostado, sentado, reclinado por gran cantidad de tiempo sin hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Tenemos el sedentarismo y la inactividad física. Básicamente, el término sedentario debe referirse a sujetos que pasan mucho tiempo sentados y no a sujetos que realizan poca actividad física. ¿Por qué tenemos que hacer esta distinción? Porque yo puedo, digamos, ser sedentario, no hacer ningún tipo de actividad física o de ejercicio físico, sino estar mucho tiempo en mi posición y moverme simplemente para las cosas mínimas, pero también hay sujetos que hacen ejercicio físico, pero que mantienen gran parte de su vida en una posición sedente. Por ejemplo, si yo
digamos, me levanto a las 7 de la mañana, puedo estar en mi oficina o trabajo hasta las 6 de la tarde, todo este tiempo lo puedo ocultar de manera sentado y a final del día puedo tratar de hacer ejercicio por 30 minutos. Entonces, digamos que este tipo de actividades o de personas son los que podemos llamar insuficientemente activos porque el lapso de tiempo en el que están en una posición sedentaria es mucho mayor a lo que se hace en la actividad física. Entonces, podemos definir así que las conductas sedentarias pueden o no ocurrir en sujetos de todos los niveles. Aunque yo sea una persona que haga actividad física o ejercicio físico, no quiere decir que por momentos no tenga conductas, digamos, sedentarias o donde me encuentro sentado. ¿Qué es importante resaltar? Que el sedentarismo, según algunos estudios que vamos a ver más adelante, se puede asociar a un riesgo aumentado de padecer patologías crónicas, tanto en sujetos muy activos como en poco activos. O sea, entre más tiempo pase yo sentado o acostado, digamos que sin hacer ningún tipo de movimiento de actividad física, mayor riesgo tengo de padecer algún tipo de patologías. Hay que entender que cuando hablamos de este tiempo sentado o acostado, no es el tiempo en el que estamos en descanso o durmiendo, no es el tiempo de la noche, este tiempo, digamos que no se cuenta. ¿Cuáles son las principales causas del sedentarismo? Vemos entonces que puede ser por una alta carga laboral, digamos que tengo mucha carga laboral en el computador, en la oficina, algún trabajo en el que tengo que permanecer sentado muchísimo tiempo, una alta carga académica también, estudios, tengo que estudiar por mucho tiempo, muchos periodos sentado en una pantalla, enfrente de un computador. Los cambios tecnológicos han promovido el sedentarismo, pues todo lo puedo hacer de un dispositivo digital. Cambios en actitudes individuales sobre la actividad física, como que ya me da pereza hacer ciertas cosas, no me quiero mover, prefiero estar, digamos, sentado. El crecimiento urbano también digamos que, promovido el sedentarismo. Entonces, las personas prefieren estar, digamos que trabajando desde casa, que tener que salir a moverse a algún sitio en el cual tengan que ir. Menos áreas de recreación y lugares para pasear. Si yo no tengo un parque cerca o los espacios de los hogares cada vez son más reducidos, pues menos espacio tengo para hacer actividad física o movimiento. La inseguridad en las calles también, porque digamos, si no puedo salir en la zona en donde vivo a hacer algún tipo de actividad física o de ejercicio físico porque no me siento seguro, pues eso fomenta el sedentarismo porque voy a estar en casa encerrado. La adicción a las redes sociales. Muchas personas pasan mucho tiempo en computadores, celulares, viendo Instagram, Facebook, entonces se pasan horas y horas. El Internet y los videojuegos también promueven una cultura, digamos, sedentaria, ¿cierto? Todas estas, digamos, actividades, digamos, que afectan, digamos, el tiempo que pasamos sentado. La etapa de sedentarismo ocurre cuando realizo menos de 30 minutos de actividad física. Este estudio que les estoy presentando aquí lo realizó Lopetegui y Corsino en 2016 y mira el comportamiento sedentario en porcentaje en la población en general. Entonces habla que gran parte de la población en general del mundo se pasa del 100% que dura su día desde que se levanta hasta que se acuesta, porque recuerden que el horario de descanso durmiendo no cuenta como parte del sedentarismo. Entonces, desde que me despierto hasta cuando me voy a la cama, el 60% de ese tiempo, la mayor cantidad de personas lo pasa en una actividad sedentaria, que es lo que ustedes pueden ver marcados en azul. 9.3 horas del día, la mayor cantidad de las personas la pasan en tiempo sedentario. El 35% restantes, que son 6.5 horas al día, hacen actividad física, pero actividad física de liviana intensidad, algo muy simple, cosas que se generan en el trabajo, como tener que moverme, ir a recoger algo, cocinar, moverme por el espacio, leer, etc. Y solo el 5% de la población, que equivale a 0.7 horas del día, hace actividad física de manera vigorosa, moderada y vigorosa.
Entonces, miren cómo el tiempo que permanezco en actividades sedentarias es muchísimo mayor al tiempo que la población le dedica a la actividad física o al movimiento. Factores de riesgo para la salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud indica que el sedentarismo es la causa del 6% de los fallecimientos del planeta, una cifra supremamente alta. Según la Agencia de Naciones Unidas, las personas sedentarias tienen un 20 a 30% más de probabilidades de morir a edad temprana. O sea que si yo soy sedentario, no realizo ningún tipo de actividad física, tengo 20 a 30% más de probabilidad de sufrir o de morir de alguna enfermedad. Entonces, si vemos algunas de las actividades que son factores de riesgo, tenemos el tabaquismo, es un factor de riesgo alto, el sedentarismo, el estrés y el alcoholismo. Son 4 de los factores de riesgo principales y que se pueden modificar desde un buen estilo de vida. Sin embargo, el sedentarismo, que es el del cual estamos hablando hoy, tiene gran influencia en los 4 factores que ustedes ven abajo. La hipertensión arterial, entonces estar en posición sentado y sin hacer ningún tipo de movimiento gran hora al día, digamos que puede llevarme a padecer de hipertensión arterial, me puede llevar a padecer de diabetes, que es el problema del azúcar. Voy a tener mayor colesterol alto, digamos que promueve mayor colesterol alto y va a promover también la obesidad, porque si tengo una ingesta calórica alta y no tengo el gasto energético correcto, pues entonces voy a empezar a subir de peso. Los efectos del sedentarismo no están determinados por una mayor ingesta de calorías, sino por un gasto energético reducido. ¿A qué me refiero con eso? La idea es que si yo tengo cierta ingesta calórica con mis alimentos, por medio de movimiento, yo pueda gastar ese mismo, digamos, esa misma ingesta calórica que estoy ingiriendo para tener un equilibrio, un balance y no subir ni bajar de peso. Sin embargo, si yo mantengo mi ingesta calórica normal, pero no hago ningún tipo de actividad física o de ejercicio físico, básicamente voy a tener un gasto energético muy reducido y eso va a hacer, digamos que pueda sufrir de obesidad. Aquí tenemos algunas consecuencias del sedentarismo y es importante entender que el sedentarismo promueve las enfermedades crónicas llamadas no transmisibles, SNTs. ¿Cuáles son esas enfermedades crónicas no transmisibles? La hipertensión, la obesidad, diabetes, cáncer, dolores articulares y enfermedades respiratorias. Entonces, cuando mantengo mucho tiempo, digamos, en una posición sedente o sedentario, duplico el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 y aumentar la obesidad. Esa es una de las consecuencias. Se acumula mayor grasa sobre el tejido abdominal, lo que les expliqué anteriormente. Menor gasto energético, entonces, y sigo comiendo o teniendo una ingesta energética normal y menor gasto, pues voy a empezar a subir de peso y almacenar, digamos, grasa. Aumenta el riesgo de padecer dolores lumbares, ¿ya? Porque no fortalezco los grupos musculares. Mayor probabilidad de degeneración del sistema nervioso. Algunos estudios indican que ser sedentario ocasiona más visitas al médico y hospitalizaciones y uso de medicamentos. Genera estrés emocional, aumentando el riesgo de depresión o ansiedad. Y produce alteraciones en el cambio del sueño. Entonces, miren todas las consecuencias que se tienen por, digamos, que tener una vida sedentaria. En esta gráfica que les estoy mostrando aquí, entonces, habla de el riesgo de muerte, ¿cierto? Asociado a la cantidad de tiempo que paso sentado en adultos canadienses de 1981 a 1993. Es un estudio realizado por Kaczmarczyk en el 2009 y nos muestra que la primera torre que vemos allí, All Cause Mortality, quiere decir causa de muerte
o muerte por cualquier causa, ¿cierto? Eventos cerebrovasculares es la segunda torre, mortalidad por cáncer y otro tipo de mortalidad. Y los barras de colores nos indican qué cantidad de tiempo pasaron esas personas sentadas. Entonces, miren que las casillas que tienen el morado, ¿cierto? El morado oscuro en comparación al morado claro, nos indican que las personas que pasaron mayor cantidad de tiempo, de horas al día sentado, tuvieron tuvieron una asociación mayor a sufrir de una causa de muerte en relación a los que no pasaron en una posición sedente. Entonces, por eso las gráficas, digamos que nos muestran la diferencia. La torre morada alta, entre mayor tiempo sentado, mayor riesgo, tanto para cualquier causa de mortalidad, como para eventos cerebrovasculares, como para cáncer, como para otro tipo de situaciones de mortalidad, diferente a la casilla morada que en comparación con la morada oscura, la morada clara, miren que se ve mucho más bajo porque fueron las personas que pasaban menor cantidad de tiempo en una posición sedentaria, sentado o acostado. ¿Cómo puedo entonces detectar si digamos que yo estoy teniendo una vida muy sedentaria o unas actividades muy sedentarias? Existen cuestionarios como el cuestionario del IPAC, que tiene una versión consta de 7 preguntas, en donde yo debo responder, incluye actividades laborales, físico-deportivas, de transporte, y habla un poco del tiempo que permanece la persona sentada o recostada. Respondiendo estas 7 preguntas, yo puedo entonces mirar según los resultados cuál es el nivel de actividad física en el que yo me encuentro. Puedo tener un nivel de actividad física inactivo. La definición nos indica que el nivel de actividad física del sujeto no está incluido en las categorías mínimamente activo-activo. Básicamente, inactivo quiere decir que no estoy haciendo, digamos, casi nada de movimiento. Tenemos la mínimamente activo, que quiere decir que aunque estoy haciendo movimiento, ¿cierto? El tiempo de movimiento no es suficiente, entonces el cuestionario me da algunas recomendaciones. Y por último, también puedo tener un nivel activo en donde está hablando de que, digamos que la cantidad de tiempo que estoy haciendo ejercicio o en movimiento es suficiente, digamos, en relación a las cifras del cuestionario. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles? Hay unos factores que son no modificables y unos factores que son modificables. Entonces, los no modificables es la edad. Yo no puedo modificar mi edad. Entonces, cada vez que tengo mayor edad, pues tengo más riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad. En este caso, las enfermedades crónicas no transmisibles que las vimos anteriormente. La herencia, ¿cierto? El sexo, si soy hombre o mujer, o la etnia. Esos son factores de riesgo que no son modificables y simplemente, pues, digamos que no lo puedo cambiar. Sin embargo, existen factores de riesgo que son modificables y yo las puedo cambiar, como por ejemplo, y la primera, el sedentarismo. Entonces, entre tenga una vida, digamos, más sedentaria, voy a tener mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad crónica no transmisible. La alimentación inadecuada también es algo que puedo modificar. Y por último, el consumo de tabaco, cigarrillo y alcohol. Estas son conductas que yo puedo modificar y si las modifico voy a tener menor probabilidad de sufrir de alguna enfermedad crónica no transmisible. Aquí, por ejemplo, están las principales causas de muerte en el mundo, ¿cierto? Y miren que la número primero son los eventos cardiovasculares, ¿cierto? Cada año mueren más personas por eventos cardiovasculares que por cualquier otra causa y se calcula que en el 2012 murieron por esta misma razón 17.5 millones de personas, lo cual representa a un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. Sin embargo, ¿qué es muy importante entender aquí? La mayoría de los eventos cardiovasculares
pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo comportamentales, que fueron los que acabamos de ver. Haciendo actividad física, comiendo de manera adecuada, evitando el uso de tabaco y alcohol, tengo menor riesgo de sufrir un evento cardiovascular. ¿Qué es importante entender aquí? En la actualidad, ¿cierto? Casi todos los esfuerzos para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles a nivel poblacional se han centrado en promover comportamientos saludables. ¿Cuáles son los comportamientos saludables? Mayor cantidad de ejercicio, mayor consumo de frutas y verduras, o sea, una mejor alimentación, no consumo de tabaco y no consumo de alcohol. Sin embargo, los resultados no han sido muy alentadores. Las personas están haciendo caso omiso de estas recomendaciones y las enfermedades crónicas no transmisibles cada vez son, digamos que, más abundantes. Y aquí en la rueda, entonces, miren, el centro sería la prevención de eventos cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en el mundo, y cómo lo puedo prevenir. Entonces, haciendo actividad física, ¿cierto? La actividad física me ayuda a mejorar la presión arterial, la diabetes, menor consumo de tabaco también me ayuda, mejora mi colesterol, una mejor dieta. Aquí hay algunos de los hábitos saludables que buscamos, digamos, promover con esta charla: no fumar, una dieta saludable, no consumo de alcohol y mayor cantidad de actividad física, que lo que hemos venido hablando. Y todo esto nos lleva entonces a un estado de bienestar que se conoce como el wellness. El wellness es el bienestar general, ¿cierto? Un bienestar emocional, social, espiritual, físico e intelectual. En este caso, digamos que nos estamos enfocando en lo físico. Pero entonces, siempre hemos hablado de sedentarismo y no hacer actividad física. Entonces la pregunta también es, bueno, ¿y qué es actividad física? ¿Qué se le llama actividad física? Básicamente, actividad física es cualquier movimiento corporal producido por la musculatura esquelética, o sea, por nuestros músculos, que resulte en un gasto energético mayor al reposo. Si yo estoy aquí sentado, estoy gastando cierta cantidad de energía, pero si me muevo, tengo que trotar, estar caminando, pues mis músculos están haciendo contracción todo el tiempo y estoy gastando mayor energía. Entonces, actividad física se le puede llamar a cualquier movimiento que yo haga. Si yo estoy subiendo unas escaleras, yo estoy haciendo actividad física. Si yo estoy barriendo, trapeando, eso es hacer actividad física. Si estoy cocinando, me estoy moviendo. Si estoy limpiando algo, estoy activo. Si estoy haciendo ejercicio o deporte, también entra dentro de la sombrilla de lo que es actividad física. Actividad física es cualquier tipo de movimiento. Y esa actividad física tiene unas subcategorías en donde podemos meter el ejercicio físico, que el ejercicio físico es cuando yo ya hago ejercicio de manera estructurada, ¿cierto? Planeada, y donde estoy buscando hacerlo de manera repetitiva para mejorar algunos aspectos de mi condición física como tal. Y ahorita vamos a definir qué es condición física. Y dentro de esa sombrilla también entra el deporte, que sería actividad física que involucre una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada, sea una cancha, un campo de juego. Me involucro en una actividad deportiva, hay unas reglas que cumplir en ese deporte, pero estoy, digamos que, entrenando y haciendo ese movimiento o esa actividad física. Entonces, vimos que digamos que el ejercicio físico se relaciona con la condición física. ¿Y qué es la condición física? Entonces, como podemos ver aquí, vemos la pregunta, ¿qué es el fitness? Básicamente, la palabra fitness viene del idioma inglés, en donde significa apto o listo para hacer algo. La palabra fitness, traducción, sería condición física. ¿Qué es la condición física? La capacidad de los sistemas de mi cuerpo para trabajar de una manera eficiente y permitir estar saludable para realizar las tareas diarias. A mejor condición física, digamos, tenga una persona, mejor va a poder desempeñarse en sus actividades de la vida diaria.
¿Cómo se adquiere una buena condición física? Básicamente se adquiere como resultado de una nutrición adecuada y la práctica de ejercicio físico sistemático, de manera moderada y vigorosa. Entonces, estos serían los principales componentes de del ejercicio físico, de la condición física: la composición corporal, desde que se compone mi cuerpo; la resistencia cardiorrespiratoria, que serían todas las actividades que son de largo aliento, de larga duración y requieren consumo de oxígeno para poder generar energía; la fuerza hace parte de la condición física; la resistencia muscular, la coordinación y la flexibilidad. Aquí tenemos entonces una definición de lo que es la condición física. Es un conjunto de cualidades físicas relacionadas con la capacidad de un individuo para desempeñarse satisfactoriamente, lo que ya les había explicado. Y una buena condición física es el resultado del ejercicio físico de manera sistemática y estructurada. O sea, que el objetivo básico es mejorar la condición física, y esto lo hago mejorando las habilidades que acabamos de ver: fuerza, resistencia, etc. Tenemos dos tipos de condición física. En este caso, la condición física relacionada con la salud, la condición física relacionada con las habilidades deportivas. En este caso, para nuestra charla, nos estamos enfocando en la condición física relacionada con la salud, y la idea sería entonces que debo tener cuidado con mi composición corporal, la resistencia cardiovascular, la flexibilidad, la resistencia muscular, la fuerza y la coordinación. Entonces, por medio de ejercicio físico o movimiento, voy a mejorar, digamos, que todas estas condiciones. Entonces, miren que la práctica sistemática de ejercicio físico me trae muchos beneficios. Mejora la densidad mineral ósea, o sea, mis huesos son más fuertes; tengo una mejor composición corporal, menor porcentaje de grasa, mayor porcentaje de masa muscular, que es bueno, ¿cierto? Mejora mi nivel de fuerza; tengo un mejor metabolismo de la glucosa, o sea, que voy a absorber la glucosa de manera más eficiente y no voy a llegar a lo que es la diabetes, o menor riesgo de llegar a lo que es la diabetes. Tengo una mejor respuesta a la insulina. Voy a tener mejores niveles de colesterol, mejora mi frecuencia cardíaca. Entonces, menor frecuencia cardíaca en reposo, lo que quiere decir que mi corazón es más fuerte y se vuelve más eficiente; una menor presión arterial; un mejor consumo de oxígeno, o sea, que las actividades que son de larga duración o de resistencia, yo voy a ser capaz de consumir más oxígeno para generar energía y voy a ser capaz de aguantar o de resistir mayor tiempo haciendo estas actividades. Y un mejor metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? El metabolismo basal es cuando yo estoy quieto, es, digamos, la cantidad de energía necesaria que yo necesito si yo estuviera todo el tiempo en reposo. Ahorita lo vamos a ver con calma. Entonces, mire cómo se relaciona la condición física con la salud de las personas. La primera tabla, a mano izquierda, donde los gráficos de barra están en negro, habla de las categorías en ejercicio del 1 al 5. Las personas que están en el 5 eran las personas que tenían mejor condición física; las personas en el 1, peor condición física, y así estaban categorizadas. Y la columna en vertical es el riesgo relativo a padecer, a muerte, riesgo relativo a muerte. Entonces, miren que a mejor condición física tiene una persona, menor riesgo de morir por cualquier causa es presentado. Entonces, miren lo importante de tener una buena condición física. Y para la tabla de la derecha, en donde vemos, digamos que los gráficos de barra morados con blancos, vemos que hay digamos que tres barras. Entonces, lo que nos muestra allí es el muscular strength, que es la fuerza muscular, cómo se relaciona con cualquier causa de mortalidad. Entonces podemos ver que las personas que estaban fit, que es la barra blanca, y fit, recuerden la traducción fitness, condición física, las personas fit, o sea que tenían mejor condición física, tienen menor riesgo de cualquier causa
de padecer alguna de las causas por mortalidad. Entonces miren que menor condición física, un FIT, que es la barra morada, tengo mayor predisposición de morir por cualquier otra causa. Entonces, bajos niveles de condición física representan un fuerte predictor de enfermedades no transmisibles, principalmente el componente cardiovascular y musculoesquelético. Si yo entonces no puedo hacer actividad física o ejercicio físico, digámoslo así, porque no me gusta, entonces, ¿qué otras alternativas tengo para no permanecer en una posición sedentaria todo el día y que, digamos, que mi movimiento sea más continuo, que tenga mayor gasto de energía, ¿cierto? Y que no tenga tanto tiempo en actividades sedentarias, Entonces, por ejemplo, miren que aquí hay algunas opciones que podemos hacer un cambio en nuestro estilo de vida, como por ejemplo, en vez de tomar el ascensor, tomamos las escaleras. Cada vez que me toque subir a alguna situación, oficina, salón, etcétera, edificio, en vez de irme por el ascensor, me voy por las escaleras y eso está haciendo que dentro de esa subida, pues tenga que utilizar mis grupos musculares para hacer todo este movimiento, voy a estar gastando mayor cantidad de energía. Por ejemplo, ¿qué es importante? Tomarse unos minutos entre descanso, entre tiempo y descanso. Por ejemplo, si estoy trabajando en el computador, cada que pasen 60 minutos o una hora, parar 5, 10 minuticos, caminar, estirar, mover el cuerpo, hacer una caminata corta dentro de la oficina, son minutos que van sumando dentro del movimiento que hago en el día. Por ejemplo, si tengo vehículo, carro o moto, por ejemplo, puedo dejar el carro en el estacionario en la parte más lejana del sitio y caminar desde ahí hasta mi oficina y tener que irlo a recoger. O la moto también, la dejo en un sitio lejos, voy por ella y camino. Eso me permite, digamos, que hacer ese trayecto y estoy aumentando el movimiento de mi día. Utilizar otros medios de transporte, como por ejemplo montar en bicicleta. Eso va a hacer que esté más activo durante el día. Por ejemplo, si tengo mascota, sacar a mi perro, sacarlo a dar vueltas. Entre más lo saque, pues mayor actividad física estoy haciendo porque estoy haciendo mayor movimiento, caminata. Entonces, estas son algunas de las estrategias a las cuales podemos, digamos que, llegar en caso de que no queramos o no nos guste el ejercicio físico, por lo menos hacer estas modificaciones que me van a ayudar a tener un día a día más activo. Miren esta gráfica que está aquí para cerrar. Entonces, tenemos tres situaciones. La línea en rosado sería una persona con una vida muy sedentaria. Entonces, miren, en la columna que está de manera vertical sería la energía que utiliza esa persona durante el día y la línea horizontal serían las horas del día. Entonces, miren que desde las 0 horas hasta las 24 horas, la persona de rosado en el consumo de energía no rebasa los 2 METs. Entonces miren que es una línea muy plana, ¿cierto? Básicamente no hace ningún tipo de movimiento durante las 24 horas. Miren, por ejemplo, la siguiente persona es una persona que tiene una vida que, aunque no tiene un tiempo específico para hacer ejercicio en el día, hace modificaciones en su rutina para tener mayor movimiento, que fue las recomendaciones que les expliqué, es la línea verde. Entonces miren que se levanta desde las 12 horas que está durmiendo, cuando se levanta a las 6 de la mañana, camina a la parada del bus, ya ahí hace un gasto energético, luego llega a la oficina y sube 3 veces escaleras en el día. Entonces miren, hace 3 picos de movimiento. Luego al mediodía camina para ir por el almuerzo. Miren que hace otro gasto energético, vuelve a subir escaleras en la tarde porque tiene que moverse, entonces de pronto no coge el ascensor sino las escaleras, camina nuevamente hasta la parada del bus, otro tiempo de movimiento de actividad física y por último hace algún tipo de actividad física al final de la tarde. Y miren que tiene mucho más gasto energético que la persona que está en rosado. Y por último, tenemos de pronto la persona que hace un ejercicio físico estructurado, que de pronto durante su día a día no tiene el tiempo para estar en una actividad física envuelta, no tiene tiempo para caminar o para hacer otro tipo de cosas.
Entonces miren que de las 0 horas que está dormido se levanta, digamos que su línea de gasto energético es muy poca, pero por ejemplo miren entonces que en la mitad del día saca gran parte de su tiempo para hacer actividad física, ejercicio físico, no actividad física, no ejercicio físico. Miren ese gran pico alto donde sale a trotar al mediodía para tratar de compensar, digamos, su actividad sedentaria. Entonces, estas son estrategias que ustedes pueden utilizar para combatir el sedentarismo. Muchas gracias por escuchar la presentación. Espero que toda esta información les sirva y ya saben, tenemos que tener una vida más activa, menos tiempo en posición sedente, alternativas para tener un mayor gasto energético. Una feliz tarde a todos, que estén muy bien.